Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen aquí en A Fondo. Hoy vamos a tocar un tema que nos interesa a todos, porque finalmente vivimos en este país. Arrancamos 2020. ¿Cuál será el rumbo de la economía? Si tenemos de entrada, nada más como preámbulo, un cierre de 2019 con un crecimiento cero. ¿Hacia dónde va la economía de nuestro país? Y bueno, justamente para platicar de todo ello, para debatir, para analizar, para ver qué es lo que va a pasar, tengo el gusto de que nos acompañen en esta mesa de análisis y de debate. Don Luis Pasos, un gustazo. Gracias. Ya lo sabe, especialista en economía pública. Yuri Servolov, director de la Carpeta Púrpura. Muchas gracias, Yuri. Bienvenido. Un honor estar aquí. Y Enrique Díaz Infante. Enrique, como siempre, un gusto tenerte por acá. Igualmente, muchísimas Paco. gracias, director del programa del sector financiero en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y en un ratito más estará por aquí Eduardo Torreblanca Yax, también incorporándose a esta mesa de debate. Vamos, de primera instancia, diría, con ese tenor de un crecimiento cero, ¿hacia dónde va la economía de México en este 2020? Bueno, mira, cuando tú tienes una falta de crecimiento o como un negocio tuyo que va mal, pues para que vaya bien tienes que hacer cambio. Si haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. ¿Por qué no crecimos? Hay quienes dicen que por factores externos, que Estados Unidos, que no. Primero, para que una enfermedad se cure, hay que identificar la enfermedad. Y el problema es interno. ¿Ya lo tenemos identificado? Sí, pero hay quienes lo identifican mal. Por ejemplo, dicen, no se creció porque no hubo un mayor gasto público, lo cual es falso. No se creció porque hubo incertidumbre económica, porque se tomaron algunas decisiones, como fue la cancelación del aeropuerto, que independientemente de los miles de millones que va a costar, se tradujo en incertidumbre. Y la incertidumbre frenó la inversión. Y la inversión es la base del crecimiento y del empleo. Entonces, no fue cuestión externa. Fue cuestión de que no se cumplieron los contratos, los inversionistas se frenaron y se siguió llegando inversión. No tampoco estamos tan mal, porque aunque hubo crecimiento cero, tampoco hubo una gran inflación. Pero la gran inflación no se dio porque no hubo crecimiento. Entonces no podemos decir que fue una política muy sana, sino que fue consecuencia de que no había crecimiento. No hay tampoco más empleos, o sea, sí que se crearon, pero no lo suficiente. No lo suficiente. El petróleo, pues no se produjo lo que se debía de producir. Cayó la producción de barriles de petróleo netos de 2018 a 2019 en 7%. Entonces, todo eso lo tenemos que ver. No es posible que se hayan hecho a un lado las licitaciones petroleras. Hasta ahorita es además el 3% de la producción está fuera de Pemex. Pero podría esto meterse, vamos adelante. Entonces, sintetizando, si hacemos lo mismo, nos va a ir igual. Si mejoramos algo, pues podemos tener expectativas positivas. Pero es cuestión interna, no exterior. Malas señales, malas decisiones. Yuri, ¿compartes el punto? Pues mira, el Antón de Sánchez-Ceperú en El Principito decía una frase muy valiosa: lo esencial es invisible para los ojos. Y 2019 fue un año de la desconfianza, de incertidumbre, de incluso hasta miedo. Esperemos que 2020 sea el año de la confianza, de la certidumbre. Ahora, ¿por qué fue esta desconfianza? Que ya nos decía Luis que por esa incertidumbre no hubo ese crecimiento. Básicamente porque se desconocieron contratos, se cambiaron programas, se tomaron decisiones caprichosas y también está el elemento de que se alargó la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, todos estos factores, junto con la curva del aprendizaje que tiene que pagar cada nuevo gobierno que empieza, que no saben cómo gastar el dinero, que no saben cómo ejercer los programas o cómo manejar los procesos, que todavía lo estamos viendo en la crisis de medicinas, o la crisis que han tenido los institutos de salud, que eran un orgullo para México, cancerología, cardiología, neurología, y que están verdaderamente Faltos sufriendo. de insumos, de médicos, de enfermeras. Ajá. Y también porque hay algo que dicen, no hay nada peor que un tonto con iniciativa. Y ha sido un gobierno con muchas iniciativas.
sobre todo legisladores que hacen leyes al vapor, sobre las rodillas, apresurados, con errores. Entonces, todo eso metió mucha incertidumbre, mucho miedo. Parte es normal, porque si vas en un transatlántico y de repente el capitán ordena que den un giro de 180 grados, pues muchas cosas que están en cubierta van para abajo. Y México venía con un programa que se le llama el Proyecto Neoliberal durante 36 años. Que más o menos veníamos creciendo a una tasa del 2.1%, bajo. Se habían hecho fuertes reformas que se decía que se necesitaba tiempo de que maduraran. Llega el nuevo gobierno y dice, pues ¿saben qué? Si antes íbamos para la derecha, pues ahora vamos para la izquierda. Y viene el volantazo, el viraje. Entonces esto implica para todos los empresarios, los inversionistas... Incertidumbre. Incertidumbre. Parte es normal, déjame entender las nuevas reglas del juego. El problema es que las nuevas reglas del juego todavía ni siquiera las entendemos. Sí, totalmente de acuerdo. Después de más de un año. Entonces, yo espero que este año podamos decir al final, 2020 fue el año de la confianza. A ver, por esto que acaba de decir Luis y Yuri, a mí me lleva a deducir que no tenemos un destino este 2020, Enrique. Coincido con el análisis, retomo y suscribo la falta de confianza, la falta de certidumbre por parte de los inversionistas y me temo que no hay la certidumbre ni el rumbo que quisiéramos y el rumbo lo señala pues, el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí fue donde nos dijo López Obrador cuál es su rumbo, ¿no? Y lamentablemente, pues era, como casi todo lo que ocurre en este gobierno, pues, por no decir ocurrencias, era algo ilógico, donde no coinciden la premisa mayor con la premisa menor y menos las conclusiones, donde de repente dices que se va a crecer al 4% y que eso se va a lograr con programas asistencialistas, sin una política de inversión pública suficiente. Entonces, como que... efectivamente, si los gobiernos, conforme a la Constitución, establecen el rumbo del país en el Plan Nacional de Desarrollo, pues aquí el rumbo que se estableció no es el correcto. Y si, como dijera Luis, tienes un arranque donde haces una decisión irracional, como es la cancelación del aeropuerto, pues rompes la confianza. Y si luego además generas un desabasto de combustibles y después se lo argumentas que eso es por el huachicol y nos enteramos después por el Wall Street Journal que eso no es cierto, bueno, los inversionistas no están invirtiendo. Entonces, la inversión pública detenida y los inversionistas con esta desconfianza por lo del Naim, por lo de las gasolinas, pues no invierten. Y luego rematas con criminalizando temas como la defraudación, que, que pudiera ser sensato, pero es como una arma, pues bien utilizada, pues puede ser necesaria para poner orden. Pero en manos de quién pudiera ser un problema. Entonces, también toda esta miscelánea fiscal, estas reformas en materia penal para hacer el arraigo, el arresto preventivo, sin siquiera pruebas, ha ido sumando a esa desconfianza que no ha logrado remontar el gobierno. Entonces, yo no espero que las metas que se están estableciendo para 2020 vayan a cumplirse. Yo creo que como el Fondo Monetario Internacional lo dice, el crecimiento va a ser de 1%, no del 2% que ellos están proponiendo. De hecho, lo baja de 1.3 a 1. De 1.3 a 1. Y después pues, me gustaría tocar más adelante pues, todo el deterioro institucional, ¿no? Que eso también suma a la desconfianza. Vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar me gustaría que le entráramos al tema de, bueno, con todo esto que ha pasado en un año y que por lo que acabamos de señalar, pues hay una caída sin red de protección abajo. ¿Hay posibilidades de recuperar el rumbo y qué se tendría que hacer? Y en todo esto, ¿de qué color pinta el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá? Hacemos una pausa y regresamos. Estamos aquí a fondo.
Ya estamos de regreso aquí en A Fondo y permítame darle la bienvenida, se incorpora a la mesa Eduardo Torreblanca. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos platicando ya del tema de la economía y les decía yo, antes de ir a un corte, que me gustaría saber, después de escuchar sus posicionamientos de cómo está la economía, de qué tan mal estamos, ¿de qué sirve la firma del Tratado Comercial del TEMEC? Va a ser la tablita de salvación, prácticamente está firmada, ya a fines de este mes de enero Canadá da el visto bueno y empezará todo esto que ha esperanzado tanto a la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo ves, Lalo? Yo creo que le da una bocanada de oxígeno muy relevante al gobierno, pero no es, y por mucho, ni la tablita de salvación, ni el medicamento mágico exige al gobierno recobrar la confianza, que es un activo que se ha encargado de desgastar desde que era candidato y después como candidato triunfador del proceso electoral y después como presidente, próximo presidente, lo desgastó de manera muy importante. Y ahora nos damos cuenta que era un activo fundamental, incluso que pudo haber enfrentado el reto económico sin TEMEC, con la sola confianza y la certidumbre del empresariado, ¿no? Pero parece ser que va en sentido contrario a donde la historia le está marcando. Insisto mucho nada más, aunque no es el tema fundamental, insiste en procesos como por ejemplo la refinería de Dos Bocas, que va a servir para hacer agua de horchata, porque el mundo ya no va a querer procesar petróleo. ¿Para qué nos va a servir esa planta? Es absurdo realmente que siga viendo de espaldas al futuro del país. Bueno, yo creo que lo que él acaba de decir, además sobre Dos Bocas, todavía tenemos capacidad no utilizada. Y el mismo Instituto Mexicano del Petróleo dijo que ese lugar no funcionaba y que tenía una expectativa de 20 años de pérdida. Pero pasando al TEMEX, por un lado da certidumbre, pero por otro lado no hay certidumbre de que sea positivo. ¿Por qué? Porque si bien es mejor este tratado que nada, incorpora unas reglas laborales que le quitan una gran, podemos decir, beneficio o competitividad a la economía mexicana. Los que terminaron de meterse al tratado, pues fue, hay que decirlo como fue la mafia de sindicatos de Estados Unidos. Ellos, porque viene una elección, dijeron, si no metes esto, no votamos por ti. Y los demócratas y también Trump dijo que sí. Y nosotros aceptamos porque se compró más bien el hecho de que se firmó el tratado con Estados Unidos. Pero la realidad es que no sabemos qué efecto va a tener hasta que empiece a operar. Es por primera vez en la historia que va a haber gente aquí que va a decir si se están cumpliendo el tratado o no, y van a estar checando si les están pagando a los que están dentro de las empresas maquiladoras lo que ellos quieren, que es lo mismo que en Estados Unidos. Eso es ilógico. Entonces yo no diría que nos va a sacar adelante el tratado, sino cambios internos, cambio de rumbo. ¿No hay certidumbre para los inversionistas con esto? Bueno, yo quisiera retomar algo que comentaba Enrique, de que no hay rumbo, o de que pareciera que el rumbo es que no hay rumbo. Y quizás yo podría haber tenido mucho de esta percepción a lo largo de todo 2019. Sin embargo, ya analizando a fondo, ya después de, digamos, los sustos y de los brincos, sí hay un rumbo y ya le pusimos nombre. Se llama popuneoliberalismo. Popuneoliberalismo. Es un mix de populismo con neoliberalismo. A diferencia de lo que tuvimos los otros 36 años, que era neoliberalismo. Neoliberalismo puro. Y el presidente todos los días, como decía Eduardo, le da 2 o 3 patadas a la piñata de la confianza, pero critica todo el tiempo el neoliberalismo. Yo afortunadamente he tenido algunos procesos de entrenamiento, de training, donde le enseñan a uno que lo que te choca, te checa. Y si algo te molesta tanto, es porque te ves reflejado en él. Y si al presidente le molesta tanto el neoliberalismo, es porque él toma muchas medidas neoliberales. Sí, claro. Tiene un secretario de Hacienda
afortunadamente, desde mi punto de vista, muy neoliberal, muy bueno, muy ortodoxo, que le dio mucha confianza a los mercados. Hay un Banco de México muy neoliberal también. El de mantener un superávit fiscal en una época de caída económica es una medida neoliberal, ¿no? Entonces, y el mantener tasas de interés altas, ¿no? En esta situación donde la economía está baja. Entonces, pero le ha agregado un paquete de medidas populistas. Entonces tenemos un mix, ¿qué tanto populismo y qué tanto neoliberalismo? Ahora, quizás para darle confianza un poco a los televidentes, algo muy bueno que vimos en 2019 es la fortaleza de México, la fortaleza de la economía, que independientemente de que llega un presidente caprichoso que toma medidas alocadas, que parece que no lleva rumbo, demostramos que tenemos una gran fortaleza como país, que hundir a México no es tan fácil, que México tiene una inercia. Sí se paró y se ha calculado que ha habido una pérdida de valor del país. Algunos estiman, estudios veía hoy, de 700,000 millones de dólares, no sé en qué lo basan, pero México ha demostrado que es un país que ha resistido al PRI, que ha resistido a Fox y que ahora está resistiendo. Pero hace falta más que eso, ¿no, Yuri? No nada más resistir. Oye, yo no sé cuánto más aguante la piñata. Así es. Honestamente, porque ya ahora sí le hemos dado más de lo que creo que puede resistir. Como diría Kelly, ¿yo por qué? Sí, vamos a resistir. Yo no sé cuál va a ser el costo de la recuperación y cuánto va a significar en tiempo. Y sobre todo, cuánto vamos a tardar en recobrar esa confianza que es tan importante en el país. Y a ver, me gusta mucho lo que se comentó aquí, Yuri, en relación al populismo. O sea, ¿cuál es el rumbo? Un neoliberalismo populista. Vamos definiendo términos y coincido completamente con Yuri en que López Obrador es un neoliberal. Es una persona que ha demostrado, busca el superávit fiscal, eso es el neoliberalismo, finanzas públicas sanas, globalización, comercio internacional, buscar el TEMEC, la política monetaria a través de un banco autónomo. Entonces el señor es un neoliberal, pero es a la Menem un populista. Y el populista es la persona que busca tener un diálogo directo con el pueblo sin instituciones ni intermediarios. Entonces destrozar a los partidos, destrozar a las instituciones para él directamente ejercer el poder y tener ese diálogo. Y eso es peligrosísimo y eso te genera una incertidumbre y una inestabilidad. Entonces, pues estamos ahorita bien, según la fotografía. Pero ¿y la película seguirá así? ¿O cómo se va a poner esto? Y eso es lo que preocupa en cuanto al rumbo. Esto, respondiendo a tu pregunta de posibilidad de recuperar el rumbo, híjole, esto es momento, y las señales no son buenas. Con el híjole era suficiente. Antes de ir con Luis, me acordé de la serie de Netflix del Mesías. Que se cae el avión y se mantiene vivo. Pero... No, bueno, vamos a ver si resiste el avión. Quizá para darle un poquito aquí de juego. Y no estoy de acuerdo con eso de neoliberalismo ni populismo. ¿Por qué? Porque podemos caer en pasarnos definiendo qué es el neoliberalismo. Para mí, el neoliberalismo es un nuevo liberalismo y la Constitución de 1857 era liberal y de ahí, de la Revolución, hemos venido con un intervencionismo de Estado. Pero hablar que el Banco de México es neoliberal, yo creo que está mal, con todo respeto. Es simplemente una medida económica eficiente. O sea, yo a mis alumnos les digo, a ver, los principios no son de izquierda o de derecha, funcionan y no funcionan. Entonces, si tú tienes un barco que permite emitir dinero, vas a tener inflación, en nombre del que quieras, de derecha, de izquierda, ¿no? Vas a tener inflación. ¿Qué es una política? Yo mejor hablo de neopopulismo y neoliberalismo. Pero, por ejemplo, Echeverría, López Portillo, pues estuvieron cargados a la izquierda. Y ya vimos los resultados. Salinas no fue que fuera neoliberal, es que le dijeron a Salinas, o cambia o colapsa la economía. Y me lo dijo el que fue su primer secretario de Hacienda.
Salinas no era ni lo liberal ni nada, sino que simplemente le dijeron, te entregaron un país destruido, si no cambias, te llevan el tren. Ahora le entregaron, eso hay que decirlo y es cierto, a López Obrador un país saqueado, un país con el doble de deuda que podía pagar, con un Pemex saqueado, que se endeudó y no aumentó la producción. Ahora, ¿podía haberlo sacado adelante? Sí. Todavía puede, Pero ¿no? sí puede, yo creo, pero ¿qué sucede? Tuvo un secretario de Hacienda que él mismo, hay que ver la renuncia del secretario de Don Hacienda. Carlos Ursúa. Dice, no me hacían caso. Entonces, hay quienes son incondicionales y él dice que no es del todo una gente que vamos a decir nefasta, como muchos dicen, es una simple gente que dice, yo quiero que se haga esto. Y los demás, en lugar de decirle, está mal, sí señor, cómo no, Dos Bocas, cómo no, va a rifar el avión, sí señor, pues Lotería Como Nacional. era el secretario de Comunicaciones, Sí. digo, no, eso no es posible. No, ¿cómo no? ¿Cómo Al no? día siguiente revivió. Hasta yo compro un boleto. Claro. Entonces, lo que le hace falta son asesores que sepan decirle no, que no tengan miedo a que se enoje. Rápidamente, por alusiones, para antes de un corte, Yuri. Bien, decía al principio que la base, y creo que coincide en la mesa, es la confianza. Vivimos en una economía que podemos decir que es fiduciaria, que está basada en la fe, en la confianza. El dinero que operamos todos los días es dinero fiduciario. No tiene ningún respaldo en oro ni en nada. Aceptamos el dinero que la gente nos da porque estamos confiados de que alguien más nos lo va a tomar a cambio por bienes que elijamos. Entonces, pegarle a la confianza es algo terrible. Yo creo que no hay problema si un gobierno es de izquierda o es de derecha. Como decía Luis, si hace bien las cosas, si sigue los principios fundamentales. Y aquí, en economía, ciertamente, como ya nos decía Enrique, se han tomado algunas decisiones correctas, como mantener un superávit fiscal, como mantener el endeudamiento público en relación al PIB de una manera... 45%. ¿no? Que el gobierno está gastando en subsidios que consideramos son asistencialistas, pero no de una manera excesiva todavía, aunque sí le ha quitado presupuesto a áreas estratégicas sí, claro. por algo que se ha llamado el austericidio. Entonces, creo que también hemos visto que llegó el presidente, como dicen, muy sácale punta, y luego se empezó a domesticar un poquito. ¿No? Muy bien. Bien decía el meme, ¿no? Y si nos quedamos con el avión y rifamos al presidente. Vamos a hacer una pausa y regresamos en A Fondo con Eduardo Blanca. Adelante. Algunos analistas señalan que en este año, en algún momento, Pemex pierde el grado de inversión, le bajan escalones a la deuda soberana, viene una presión sobre el peso que no va a aguantar, y entonces yo quiero ver al Mesías desesperado porque las cosas se le descompusieron de la noche a la mañana, como Enrique Peña Nieto, que pensaba que con el asunto de las reformas estructurales iba a inundar de dólares, iba a llover, iban a granizar dólares en la economía mexicana, y no sucedió así. Y yo quiero ver a Andrés Manuel López Obrador desesperado y molesto porque las cosas se le descomponen y no pasa la historia como el mejor presidente de México ni el más querido, ¿eh? ¿Creen que va a llegar ese momento? A ver, yo coincido con Eduardo, estoy preocupado de cómo va a reaccionar el presidente. Yo, por el rumbo que veo, no tengo la menor duda de que el mejor escenario al que se pueda aspirar con López Portillo, con López, podría ser el caso, refleje. Sigue siendo López. Sigue siendo López. Con López Obrador es un crecimiento promedio durante el sexenio de un 1%, no del 4% que él decía. Cuando vea que se tiene esos niveles de crecimiento, que no está viendo por lo mismo recaudación y que no puede impulsar sus programas asistencialistas, clientelares, electoreros, ¿cuál va a ser su reacción de esa frustración? López Portillo en su momento vimos que es un presidente que acabó llorando en la máxima tribuna del país y decidió irse por una medida irracional como la expropiación bancaria. ¿Será ese tipo de reacciones las que tenga López Obrador? Y la otra, y lo que decía Luis, no habiendo contrapesos, ¿quién va a detener a un presidente frustrado que tendrá reacciones peligrosas? Sí, ahí vas tú, Luis, pero ahí diría yo, no quién lo va a detener.
¿qué va a pasar con nosotros, con los mexicanos? Porque si él estaría frustrado, imagínate cómo estarían los mexicanos con un país hecho pedacitos. Bueno, más allá de De la cuestión especulaciones. personal, sí, hay dos caminos. Ajá. Una, que como aquí se ha dicho, llega el momento en que no se puede sostener el tipo de cambio, que la inflación se empieza a desbordar. ¿Por qué? Pues porque ya no se puede mantener el déficit presupuestal que se ha ido sorteando, como voy a decir algo, me acuerdo que me contaron de un tipo que tenía 20 tarjetas de crédito y con una cubría la otra, con una cubría la otra y así se hizo en 2019. No le doy al hospital, pero pues pagamos para lo que se tiene que pagar por haber hecho a un lado Texcoco y así han ido haciendo como juego de este para acá y esto para acá, pero ya no es sostenible. Entonces, dos cosas. El momento en que ya se sienta que no hay para dónde ir, se empiezan a desbordar las variables que sí se han mantenido, como es inflación y devaluación, entonces puede ir dos caminos. Uno, buscar las causas reales y rectificar, o dos, empezar a buscar culpables. Suben los precios por los empresarios. Claro, por se supuesto. devaluó porque el que sacó dinero. Entonces, estamos regresando a la década de los 70s, cuando se culpó a los banqueros, cuando se culpó a los malos mexicanos, cuando se quiso frenar con controles de precios que no funcionan. A ver, en medio de todo esto yo les quería preguntar, me adelanto, me quedo Lalo, Sí. nada más a preguntarle, porque mucha gente cuando nos escucha dice, y me lo escriben, oiga, ¿por qué invita a pura gente que le pega a López Obrador? A ver, después de lo que han dicho, estabilidad del peso, inflación controlada, salario mínimo aumentado histórico, inversión extranjera directa registró buenas cifras en el 2019, podrían mejorar en 2020. México captó 35 mil millones de dólares, 3% más que en 2018. Con todo eso bueno, ¿no vemos cosas positivas? ¿No vemos un avance, un camino hacia adelante? Yo creo, por eso hablaba de el neoliberalismo, porque ha habido una serie de medidas buenas. O sea, de hecho, el que el presidente nombre a un secretario de Hacienda que traía perfil de neoliberal o como le quieran llamar, que era Carlos Ursúa, y renuncia inmediatamente. Ya los mercados estaban poniendo muy nerviosos, pero rápidamente pone a Arturo Herrera. Esto habla de que el presidente de alguna manera no quiere que México llegue a la docena trágica que tuvimos de 1970 a 1982 con los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo, que se caracterizaron por la gente joven que nos esté viendo, que no lo haya estudiado este momento en la historia, por un exceso de gasto público, por un déficit público, por sobreendeudamiento, todo lo cual llevó a fuga de capitales, a una macrodevaluación del peso en 76. A quitarle ceros al peso. Y luego apareció el petróleo y López Portillo dijo que ahora teníamos que aprender a administrar la abundancia, y cuando los mercados internacionales del petróleo se ajustaron, él no quiso ajustar, vino la fuga de capitales y ya nos decía Enrique en qué terminó, en el establecimiento de control de cambios y luego en la nacionalización de la banca. Entonces, sí ha quedado claro que aunque López Obrador trae una mirada hacia el pasado, y muchas veces nos sentimos que viene manejando el coche con el espejo retrovisor y que no ve hacia adelante, que no ve hacia el futuro. Sí es cierto que parece que esa lección la tiene aprendida, de que no puede ser un populista irresponsable. Entonces está tratando de ser un populista, digamos, responsable financieramente. Ahora, yo era una persona muy pesimista en cuanto a qué podía pasar con las variables financieras en 2019. Y ciertamente ahí, digamos que recibí una sorpresa positiva en el sentido de que, como decías, el tipo de cambio se mantuvo, empezó a bajar la tasa de interés, bajó la inflación. Hay estabilidad, valga el término. Hay estabilidad. Y el presidente llegó a un acuerdo con los empresarios, liderados por Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, para hacer un paquete de inversiones que la idea es que lleguen a el 5% del PIB en los próximos 5 años, para buscar ese crecimiento del 4%. Yo estoy convencido de que México es un gran país, es una potencia económica.
tiene cantidad de recursos, el tamaño del territorio, el tamaño de la población, el nivel educativo de la población. O sea, México es un país que bien manejado, en la época del desarrollo estabilizador, daba para crecimientos del 6,5%. En la época del populismo crecimos hasta el 8%, pero porque era un crecimiento de estos que nos decía Luis ahorita. México tiene potencial para crecer al 4, al 5, al 6%. Sí se maneja bien. Ahora, ¿qué es lo que dice el presidente López Obrador? Que el problema era el saqueo, la corrupción y que supuestamente ya no hay, lo cual está por verse, y que con eso y las economías va a haber un crecimiento. Y también es cierto que en México la distribución del ingreso había llegado a niveles catastróficos. El presidente cree equivocadamente que repartir dinero es distribuir el ingreso. La riqueza. La riqueza. Y no. O sea, la distribución de la riqueza debería preguntarle a Ifigenia Martínez, que hizo quizás la tesis más conocida sobre la distribución del ingreso en México. Yo hice mi tesis sobre la distribución del ingreso y definitivamente habría que decirle al presidente, no, definitivamente repartir dinero no es distribuir el ingreso. Qué vino que lo señala Yuri, me gustaría preguntarle a Enrique si no consideras insostenible la política social. A ver, es una política social, asistencialista, clientelar, que no forma capacidades educativas, capacidades de salud, con lo cual se diezma el potencial de crecimiento de la nación. Y si a eso le sumamos, además de los recortes en salud y educación, también en infraestructura, que no hay mucho, entonces yo creo que su política social, y partiendo de que la mejor política social es la generación de empleos, y que la premisa para generar empleos es que haya crecimiento, y que para que haya crecimiento tiene que haber inversión pública y privada, y no está viendo ni la pública suficiente, y los privados por desconfianza no están invirtiendo, pues yo creo que su política social asistencialista clientelar no da. Es como decir, estar dando limosnas es igual a tener empleo. No. Y él da limosnas, no da empleos. Vamos rápidamente a hacer una pausa, Luis. Regresamos contigo si quieres y volvemos aquí en A Fondo. Antes de llegar a las conclusiones, yo quisiera presentarles, si me lo permiten, anoche aquí mismo, en este mismo espacio de Mega Noticias TVC, tuvimos la oportunidad de platicar con Enoc Castellanos, el presidente de Canacintra, y le preguntábamos, después de hablar del Tratado de Libre Comercio, de la reforma energética, ¿cuál era el futuro para México? Esto fue lo que nos respondió. Si por el contrario tenemos regresiones al pasado, nostalgia por las decisiones autoritarias, porque las decisiones se concentren en una sola persona o en pocas manos, el futuro de México, pues una vez más, tendrá que esperar. Luis. Bueno, pues estoy 100% de acuerdo. La cuestión es cómo logramos que esto no suceda. Pues ahí estamos, lo que decía Enrique, hay que limitar al gobierno. Esa es la democracia, un gobierno limitado por el poder judicial, por el poder legislativo, y aquí lo que buscan es controlar esos poderes. Entonces, lo que yo creo es, primero, no permitir que se concentre en una sola persona los tres poderes. Y después tener claro las políticas que nos van a sacar. Yo creo que no se puede hablar de distribuir riqueza cuando no se crea. Y la mejor forma de distribuir la riqueza es a través del mercado, no a través del Estado. Sí, yo creo que lo que veremos en este año va a ser un avasallamiento para desarticular a las instituciones autónomas que pueden representar un alto a algunas de sus decisiones. O sea, lo que quiere ser el terreno llano, no sé si opines lo mismo, Enrique. Coincido. Que tiene el terreno llano para hacer lo que quiera y hacer, ya lo dijo, hacer los cambios lo más profundo y lo más rápido posible que no los para puedan que sean revertir. Irreversibles. Muy democrático, por cierto, eso, ¿no? Pero pues sí. Y además, otra prueba de este avance del autoritarismo, porque yo ya veo de la concentración de poder, estamos ya una rayita, si se captura el Instituto Nacional Electoral, al autoritarismo. Ya se está viendo ese avance, pero otra cosa que no habíamos visto en décadas es el rol que está teniendo el ejército. Entonces, como que de repente nos dice, miren, yo capturo los órganos autónomos y luego, aunque tenga minoría, ya no me la van a quitar.
Y si no les parece lo que estoy haciendo, les presento a mis amigos los Verde Olivo, a los cuales ya les di el aeropuerto de Santa Lucía a construir, ya prometí que les voy a dar la operación. Ahora les estoy dando más recursos a través del Banco de Bienestar, la construcción de estas sucursales, de algo que no se requiere, porque con tecnología podrías avanzar esa inclusión financiera. Entonces, la regresión hacia el autoritarismo está fuerte. Y ya The Economist está hablando al respecto de cómo México está descendiendo en el índice de democracia. Entonces, sí es preocupante. Yo 2020, coincido con lo que dice Eduardo, vamos a ver un presidente que va a acelerar el paso para avanzar su proyecto, pues ya diría no de concentración, sino autoritario. Pues va a parecer un poco anticlimático. Primero quiero decir que yo soy demócrata y que prefiero la democracia. Pero difiere un poco en el sentido de que una dictadura no puede garantizar el crecimiento económico y garantizar la seguridad. Es más, hay tanto caos en México que mucha gente dice que sería mejor un dictador o un emperador, ¿no? Entonces, pero mientras se hagan las cosas como deben de ser. Lo que decía Luis. Y no estoy de acuerdo. Claro, no estoy de acuerdo. Mientras se mantengan los principios. Por eso dije que iba a ser anticlimático. Totalmente. Mientras se mantengan los principios. Y el ejemplo aquí, y quizás un pésimo ejemplo, ha sido el fascismo. El fascismo es eficiencia económica con dictadura. Ahora, no creo que México tenga las condiciones, en esto coincido con la mesa, para irnos a un fascismo, ni tampoco tenemos las condiciones para irnos a una economía tipo escandinava, como Finlandia o Suecia o Dinamarca. Entonces, es evidente que México quiso jugar a democracia y libre mercado en los últimos gobiernos. No llegamos ni a una democracia tipo europea, ni tampoco llegamos a una economía de mercado tipo Estados Unidos. Se avanzó hacia allá. Ahora, decíamos al principio, se dio el volantazo y se dice, vamos un poco más a Estado y un poquito menos democracia, ¿no? Ahora, si esto fuera eficiente, si esto nos diera seguridad a los mexicanos, se acabara con la violencia y esto diera crecimiento económico con estabilidad y con distribución, uno diría, pues no es lo ideal, pero bueno, de lo perdido lo que aparezca. Ahora, lo que sí es intolerable es un gobierno que está violando los principios que nos decía Luis y que encima de todo no es democrático y que encima de todo no controla el problema de la violencia y la inseguridad. Eso es incomestible, eso es inaceptable. Y lo autoritario también es incomestible, inaceptable y bienestar económico no compensa el autoritarismo. Ahí sí, Yuri, yo difiero completamente. Sí, porque se cancelan libertades. Lo estoy diciendo en caso hipotético, ¿no? Pero digo, Mira, si hubiera que escoger. Lo que yo tendría que decir es que Sabía que iba a ser es una anticlimático. pena que en México se haya dejado de invertir en educación porque a este país lo que le hace falta es un estadista. Pero el estadista ve a largo plazo. Sí, claro, Entonces, por supuesto. Y por el bien público. Quizá Claro. sintetizando esto, en el 2019 hubo 2 o 3 variables que se mantuvieron. Inflación, devaluación y déficit presupuestario. Yo veo difícil que si no hay cambios se puedan mantener estas 3 variables Claro. en el 2020. Coincido. Y Sí. puede ser más difícil la situación. Tengo 35 segundos para terminar y me gustaría que sacaran sus varitas mágicas, sus esferas del futuro y me dijeran, el 31 de diciembre, ¿cómo estaremos hablando de la economía en México? Luis. Bueno, yo creo que como va ahorita, que lo mejor que puede pasar es que esté igual. Sí. Yo creo que hay un proverbio árabe que dice, quien diga lo que va a suceder en el futuro miente aunque esté diciendo la verdad. Creo que todavía no se han acabado de asentar las cosas. Creo que hay algunas cosas positivas como el tratado que se aprobó, como los proyectos de inversión que se van a anunciar a mediados de febrero en el área del sector energético, estos acuerdos que ha llegado el presidente con el sector empresarial. Creo que estas variables en el lado positivo no sé si alcancen a compensar muchas variables en el lado negativo, como los proyectos Capricho, que ya se han dicho aquí, Dos Bocas, el Tren Maya, Santa Lucía, etcétera, y la decisión del presidente de no abrir las rondas petroleras. Entonces, creo que México tiene un gran potencial, pero mucho depende de hasta dónde el presidente se serena y toma las decisiones adecuadas. Así es, Enrique.
Pues yo coincido con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que los ha ido reduciendo las perspectivas de crecimiento. No digas eso. No, la verdad es que si no hay confianza no va a haber inversión privada, que es la que más pesa, y la pública está diezmada si no hay crecimiento y recaudación de impuestos. Y veo que lo que han anunciado su plan de infraestructura a través de modelos APPs, pues están recargados en el Estado mismo y pateas un problema. Pero la verdad es que no se va a generar el crecimiento que espera. Mi pronóstico, 1%. Eduardo. Nos va bien si nos mantenemos igual, ¿eh? Y nos va muy bien si crecemos un 1%, ¿eh? Ya habrá aprendido algo, ¿eh? Mi querido Eduardo, despide. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a la mesa, una magnífica mesa, Enrique. Muchas gracias, Yuri, mi querido Yuri. Muchas gracias, Luis. Celebramos que estés aquí con nosotros en este año. Iniciamos bien, con pie derecho. Así es. Y con Paco, un Muchas excelente gracias. amigo y jefe. Muchas gracias, Paco, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta mesa. No se asuste, todavía está empezando el año. Hasta la próxima. Así es.